Buenos días, iglesia. Un niño le pregunta a su papá de qué tamaño es Dios. Y el papá le muestra una montaña. Le dice, es del tamaño de esa montaña. La montaña quedaba lejos. Y el niño dice, tan pequeño es Dios, tan chiquito. Al día siguiente temprano el padre se va con su hijo entre el carro, manejan 4 horas, llegan a la orilla, al pie de la montaña y le dice al hijo, ¿de qué tamaño es la montaña? Y el patojo se queda, ¡hala, qué grande es esta montaña! ¡Qué inmensa es! Mi hijo le dice, esa es la misma montaña que te mostré ayer. De ese tamaño es Dios, pero ayer lo vi pequeño. Y el padre le respondió, es que hoy estamos cerca. Así que muchas gracias, señora iglesia, bienvenidos. Es un gozo muy grande el estar reunidos esta mañana acá con ustedes. Es un gozo poderle dar la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Cristo Jesús. Les saludo con mucho cariño, deseando que la paz esté en el corazón de cada uno de ustedes y de sus hogares. Gracias por apartar este tiempo para encontrarnos en comunidad y disponer el corazón para lo que el Señor nos tiene preparado esta mañana. La palabra del Señor en Mateo 12:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por fe sabemos que el Espíritu Santo de Dios está acá esta mañana. Le damos la gloria a Él, le damos la bienvenida a esta mañana. Sabemos de que Él está sentado a la par de cada uno de nosotros. Ahí está Jesús, ahí está Dios, ahí está el Espíritu Santo, está aquí a la par mía y le doy las gracias por su presencia, por su apoyo y le doy la bienvenida. Y en manos del Señor pongo la reflexión de hoy. Quiero empezar esta reflexión con un llamado que cada domingo nos hace nuestro pastor Howard y hoy lo hizo otra vez. Todos los domingos él nos recuerda que somos una iglesia en acción. Por lo tanto, somos adoradores, somos discípulos y somos testigos. Y tenemos que hacerlo ahora. Él siempre nos dice eso. No hoy, porque hoy ya es muy tarde. Tiene que ser ahora, en este mismo instante. Entonces, la reflexión de hoy está muy relacionada con estos 3 puntos. Por esa razón me tomé el momento para poder explicarles lo que significa cada una de estas 3 palabras. ¿Qué significa el ser adorador? Es una dimensión interna. Trata de quién eres en la intimidad con el Padre. Es disponer de un corazón agradecido, rendido en espíritu y en verdad. Es la relación que yo tengo con mi Señor en los momentos de intimidad. ¿Cuál es esa? Todos anhelamos tener una relación directa con Jesús, ¿no? Entonces, ese es tu nivel de adoración. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en esto? Leamos Juan 4, del 23 al 24. La palabra dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Señor nos pide acá que que le adoremos y Él va a escoger quiénes les van a adorar. Y obviamente Él va a llamar y va a requerir a los que Él conoce. Entonces necesitamos nosotros estar muy cerca del Señor para que Él nos pueda conocer, que nos conozca, así como nosotros necesitamos conocerlo a Él. El ser adorador es un estilo de vida continuo
y es una postura del corazón, es una decisión. ¿Qué es ser discípulo? Es una dimensión de crecimiento, es algo que va hacia uno mismo. Trata de tu transformación, el aprendiz que camina con el maestro para ser moldeado a su imagen. Ser discípulos es una relación viva de transformación diaria a través de la palabra de Dios. Hoy Vivian nos hablaba bien de la parte del concepto que es de la discípulo, ¿verdad? De la actividad que ella está realizando con sus alumnos. El ser discípulos es la decisión consciente de rendir el asiento del conductor a Jesús para que Él nos moldee conforme a su imagen. Jesús lo dejó muy claro en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que conocer la palabra de Dios, es necesario, es un mandato el conocer la palabra de Dios, el reunirnos, o ya sea de manera individual o reunirnos en grupo con algunos amigos y estudiar la palabra del Señor. Hoy existe tanta ayuda electrónica que te puede ayudar a conocer la palabra del Señor, pero no hay nada mejor que hacerlo con un grupo. En mi caso, los miércoles nos reunimos con un grupo de hombres en las noches y ahí estamos discipulándonos, conociendo un poco más de la palabra del Señor cada día. De tal manera que es importante conocer la palabra de Dios porque ahí nace todo, pero no basta con conocer la escritura de memoria. El verdadero discípulo la vive y la vive en carne propia. El propósito del Espíritu es madurar para dar fruto espiritual y cumplir la gran comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones. Y eso lo encontramos en Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos salir y ser luz en las naciones. ¿Qué es ser testigo? Es una dimensión exterior, es voltear tu interior, lo que tú eres, hacia afuera, hacia el exterior. Un testigo es alguien que declara, confirma y demuestra una verdad con su propia vida. Trata de tu misión, la manifestación pública y valiente de lo que Jesús ha hecho y está haciendo en tu vida. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesús y cómo se va transformando tu vida en la manera en que lo estás conociendo a Él a través de su palabra? Esta semana platiqué con un señor de apellido Jolón. Tengo derechos de autor. Este señor nació y creció en la limonada. De tal manera que todo ese sistema lo envolvió y se convirtió en lo que él de pequeño quería hacer porque es lo que él miraba. ¿Ya? Se convirtió en un delincuente, ¿no? Y hacía muy bien su trabajo, según cuenta. Entonces todos los que estábamos ahí cerca nos agarramos la billetera rápido, ¿va? Y porque dice que lo que bien se aprende no se olvida. Y entonces este señor nos contaba que un día un hombre le habló de Jesús. Él ya había escuchado porque su mamá oraba por él para que saliera de esas cosas, pero él estaba feliz en lo que estaba haciendo. Y aceptó la invitación. Lo llevó a
lo llevó a hablar, a escuchar lo que el Señor ha hecho en la vida de otras personas. Y el fulano dijo, si en su vida lo hizo, ¿por qué no lo va a hacer en la mía? Y decidió meterse en el proceso de la transformación. Fue una decisión de él meterse en el proceso de la transformación. Comenzó a conocer de Jesús, iba a la iglesia, en la iglesia nadie lo quería, lo rechazaban, porque el amigo pues llegaba, cuenta él que él era talla 32, 29 y llegaba con pantalones talla 38. Entonces la gente se le hacía a un lado, se le corría. Pero el Señor fue misericordioso y él fue perseverante. Y hoy por hoy, pues el hombre es un hombre de bien, tiene su familia, sus 2 hijos. Son profesionales ya sus hijos. Y su vida es completamente opuesta a la vida de sus hijos es completamente opuesta con la que él nació. Y él está muy agradecido con el Señor. Y cuando él era pequeño, alguien le dijo, le profetizó que irás a las naciones, le dijeron. Y este hombre dijo, pues tal vez me llevan a Colombia, dijo, porque yo no creo que puedo ir a otro lugar. Y miren que hoy el Señor anda dando su testimonio por toda América, ha ido. Y el tipo está muy agradecido con el Señor. Problemas, tiene una cantidad de problemas, dificultades, tiene muchas dificultades, pero el gozo que ese hombre tiene en su corazón es así de grande también. Entonces eso mueve montañas, reafirma una fe y te hace saber que la montaña que ese niño vio sí efectivamente es grande, porque nuestro Dios es grande. Y Jesús, en Hechos 1:8, Jesús nos habla sobre lo que es la parte de ser testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nótese que Jesús no dijo, harás el trabajo de testigo, sino que dijo, serán mis testigos. Y para ser testigos tenemos que conocer a la persona, tenemos que conocer perfectamente bien lo que ha hecho. Y eso nos llega a ser unos testigos reales. En resumen, ser un verdadero adorador busca la presencia de Dios. Un verdadero adorador busca la presencia de Dios a través de la oración, a través del canto, a través de la honra, a través de la obediencia. Y esa educación que recibe, esos conocimientos que adquiere, lo transforma en un discípulo. Y ese discípulo aprende a amar como Dios nos ama a nosotros. Y lo capacita para ser un testigo que refleja esa luz en el mundo. Entonces, yo ya cuando lo que Howard nos habla todos los domingos, pues cuando leí toda esta parte, aquí les hice un pequeño resumen. Qué interesante es, porque yo no lo había visto en esa dimensión. Y les digo, a mí me compromete cada día más a conocer del Señor, me compromete cada día más a ser su adorador, su discípulo y su testigo. A mí en la parte de ser testigo me gusta mucho, porque yo he visto mucho lo que el Señor ha hecho en mi vida y en la vida de otras personas. Ahora, nosotros como hombres, pues, postergamos las cosas. Y yo postergué adorar, a conocer de Dios 50 años. ¿Y qué pasa cuando postergamos adorar, discipular y ser testigos? La Biblia advierte que postergar estas cosas conduce a consecuencias negativas, como la necesidad y la pobreza.
La necesidad y la pobreza espiritual se ve apagada cuando nosotros dejamos de ser adoradores, de ser testigos y de ser discípulos. Leamos Proverbios 6 del 10 al 11. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cuando leí esto dije, opa, ¿será que el descansar es malo? ¿Será que tomarse un descanso, una siestecita es malo? Y me puse a leer un poco más. Y entonces leí que el rey Salomón no está refiriéndose al descanso como algo malo. De hecho, el descansar es bueno y necesario. El descanso es un regalo de Dios. Pero un descanso después de haber hecho nuestra labor, nuestras actividades, ¿verdad? Veamos qué dice Génesis 2, del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea que él trabajó los 6 días y el séptimo dijo, es tiempo de descansar, de tal manera que el reposo es bueno. El problema es aquellos que reposan, que están cansados de descansar. Entonces ahí es donde donde nace el problema, ¿verdad? Y máxime aquellos que les preguntan, ¿y vos qué haces? Nada. ¿Y él quién es? Tu ayudante, mi ayudante. ¿Y vos qué estás haciendo? Descansando. Ay, qué barbaridad, hombre. Esto se lo encuentran a cada rato en todas partes. Así es de que Salomón está utilizando el sueño como una metáfora para alguien que pospone sus responsabilidades. Pospone una y otra vez las actividades que tenemos que hacer el día de hoy. Y ahí nace, bueno, no sé si nacerá de ahí, pero hay una palabra que está muy de moda, que se llama procrastinar. ¿Ya? La procrastinación nace de eso, de dejar para mañana las actividades que puedo hacer hoy. Y cuando hacemos eso, es cuando nacen los problemas. Leyendo un poquito más sobre ese punto, un estudio dice que el 60 y el 90% de las personas dejan las cosas de hoy para mañana. No sé si ustedes conocen alguno que haga eso. Yo levanto la mano por mí. Ahora, ¿qué pasa cuando pospongo lo importante? Cuando yo pospongo lo importante se convierte en urgencia. Y cuando llega una urgencia, llega el caos. Por eso dice ahí que en la palabra del Señor que la pobreza llega como un hombre armado. Si usted es una de esas personas que procrastinan, la necesidad, mire, así la necesidad llegará paso a paso. Cuando usted se dé cuenta, ya va a tener mucha necesidad. Y la pobreza llegará. Después de la necesidad, la pobreza llegará. Y llegará como hombre armado. A saltarlo así. Pues Jesús es un ejemplo de cómo manejar lo importante. Y eso lo vamos a leer en Mateo. Y aquí comienza el tema de esta mañana. Vamos a leerlo en Mateo 26, del 38 al 46. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved y se acerca el que me entrega. En este pasaje encontramos a un Jesús que experimentó una profunda angustia ante la perspectiva de la cruz. Y en lugar de evadirlo, en lugar de procrastinar, él no evitó el sufrimiento. Enfrentó su resistencia emocional orando con intensidad al Padre y rindiendo su voluntad humana a la divina. Los hombres a menudo posponemos nuestra vida espiritual por comodidad física. Jesús sacrificó su comodidad física para asegurar nuestra posición espiritual. También podemos observar la naturaleza humana y la divina respecto al pasaje de Proverbios. Los discípulos, un poco de dormir, Jesús les pide que velen y oren. Ellos representan a la humanidad. Cansados y abrumados, se dieron al dormitar y al cruzarse de brazos. Pensaron que un pequeño descanso no afectaría en nada. En cambio, Jesús, la vigilancia perfecta. Mientras los hombres dormían, el Hijo de Dios velaba en agonía. Él sabía que el caminante, Judas y el imperio de las tinieblas venían marchando, se venían acercando hacia él. Jesús no se permitió un segundo de distracción porque sabía lo que estaba en juego: nuestra salvación. Proverbio advierte que la consecuencia final de la negligencia es un asalto violento e inevitable. La traición, el arresto, la guardia romana y la muerte misma llegó al Getsemaní. No encontró a un Jesús adormecido o sorprendido. Encontró a un Salvador de pie, fortalecido por la oración, listo para entregarse. Jesús desarmó a los principados y potestades en la cruz. Él absorbió nuestra pobreza espiritual para darnos sus riquezas. ¡Hala, qué tremendo esto! La verdad que cuando trato de imaginarme lo que pasó en ser un escenario de lo que había ahí, lo que haber pensado Jesús, ¿verdad? Yo estoy en mi último momento aquí en la tierra y mis discípulos ahí durmiendo. Les pido que cuiden y ahí están, sin hacerme caso. Creo que cualquiera de nosotros los corre y busca a otros, ¿verdad? Pero Jesús sabía a quién tenía ahí, en qué se iban a convertir esos hombres, porque Él es el que está atrás de ellos, ¿verdad? Y tenemos, el mensaje de esta mañana es que nosotros tenemos que estar viviendo en el estado de vigilia que Cristo vivió en el monte del Getsemaní. Tenemos que permanecer despiertos por su gracia. Tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando alrededor y no postergar
las cosas que tenemos que hacer hoy, no dejarlas para mañana. El llamado a dejar la pereza espiritual no es para ganar la salvación por obras, sino en gratitud por lo que Él ya hizo por nosotros. Si Cristo veló por ti, ¿por qué seguimos durmiendo? ¿Por qué estamos de brazos cruzados? ¿Por qué seguimos atrasando el ser testigos de las maravillas que hizo Jesús, que está haciendo hoy y que seguirá haciendo mañana? No podemos callar. Somos seguidores de Cristo, moldeados por Él. Y voy cerrando la actividad de hoy, la reflexión de esta mañana. Yo no puedo dejar de ser testigo. Miren que la semana pasada escuché el testimonio de un hombre, estuve platicando con él un buen rato. Un tipo, un industrial, una persona de mucha plata, muy bendecido el Señor. Y él cuenta que él tenía todo, pero él sentía que le hacía falta algo en su interior. Y trató de comprarlo todo, pero nada no le llenaba esa parte. Entonces un día un hombre lo invitó a una actividad. Y lo que a él le llamó la atención es que habían tantos hombres ahí sentados con él que no tenían todos los recursos que él tenía, recursos materiales, pero eran felices, tenían gozo, servían. Y él dijo, yo quiero tener lo que esos hombres tienen. Entonces le habló a la persona que lo invitó y le dijo, mira, ¿cómo hago para tener lo que estos hombres tienen? Yo con todo lo que tengo mis trabajadores, les pago a tiempo, trato de ser buena gente, pero no tengo el gozo que esta gente tiene. Entonces el otro señor se fue y algunos de ustedes creen que una taza de café puede transformar la vida de una persona. El momento sí, claro, una tacita de café en las mañanas, después de la actividad de acá en la iglesia, en las tardes, claro que puede transformar mi momento, pero tu vida, tus generaciones, pues este hombre se le acercó la persona con la que estaba platicando con una jarrilla de café. El otro extendió su tacita, le dijo, no, agarrá la jarra de café. No, le dice, si yo no quiero tanto, una tacita es suficiente. No, que agarré la taza de café y serví. Andá a servírselo a todos esos hombres que quieren tomar café. Man. Y el tipo dice que le dijo, mira mi saco. Sentí mi perfume. ¿Cómo voy a andar yo sirviendo? Le dejó la jarrilla, dio la vuelta y el tipo dice que agarró la jarrilla y le temblaba así la mano. No sabía si era de vergüenza o de enojo, pero le temblaba la mano. Y la primer hombre que en la fila donde estaban ahí en la mesa, le puso la taza y le sirvió la taza de café. Y el fulano le dijo, gracias. Y ese gracias se lo sintió como un flechazo que atravesó su corazón y le gustó. Y sirvió la segunda taza y sirvió la tercera y todos le decían gracias. Y hoy no suelta la taza de café. Le sirve café a donde va, le sirve café a sus trabajadores, en su oficina. Él es el amo del café. Man. Miren, una taza de café. En una taza de café el hombre encontró lo que le hacía falta. El servicio, el gozo de servirlo. No permitamos que la procrastinación te robe la bendición y el propósito que Cristo ya marchó y conquistó para ti. Todos nosotros tenemos, que estamos acá presentes,
hemos hecho un recorrido a través de la vida con Jesús, ¿no? Y preguntémonos, ¿será que yo seré ese hombre de la taza de café, ¿no? ¿Qué necesito para alcanzar el gozo de servir? Y miren, esta parte de dar, de ser testigos, es muy bonita. Y ahora que estaban en la alabanza, escuché una alabanza que decía, confiaré. Y entonces yo les dije, Señor, no puedo dejar pasar este momento, porque les quiero contar algo que yo creo que no se los he contado por acá. Miren que yo actualmente tengo 4 años de estar trabajando para una empresa. Y miren, ese trabajo realmente me lo mandó Dios. En la empresa donde yo estaba trabajando sucedió algo incómodo, algo que me molestó mucho. Y entonces yo decidí tener que retirarme. Pero sabía muy bien lo que es estar sin trabajo. Estar 4 años sin trabajo es cosa seria. Y me recosté en el vehículo, era una mina, en una montaña estaba metido. Y me puse a orar. Señor, no puede ser. Si yo ya tengo trabajo y ahora tengo que renunciar porque yo no puedo vivir así. Un hijo tuyo no puede vivir en estas condiciones. Y una oración ahí que me quedé dormido, me quedé. De ahí el teléfono sonó. Y miren que era una persona que me llamaba para ofrecerme trabajo. ¿Ya? En ese momento en el que yo estaba tomando la decisión de si me quedaba con la bota puesta o si salía, o si crecía ahí como hijo de Dios y salí con la cabeza en alto porque ya tenía trabajo en otro lado. Y ahí el Señor me ha bendecido de una manera sobrenatural. Problemas, sí, la cantidad de problemas que tengo, dificultades, igual no. Porque el andar con Cristo, el servirle al Señor, no es de que todo es color de rosa y todo es felicidad. Los que nos paramos acá sabemos muy bien eso. Y miren que el Señor es bueno. Así es de que yo los exhorto a que se levanten, que sacuden la apatía, porque el Rey de Reyes ya venció y camina a nuestro lado. Así es de que con confianza, con fe, busquemos esta semana a una persona, le pidámosle al Señor, Señor, ponme al frente una persona a la que yo le pueda hablar, una persona a la que yo pueda guiar, una persona a la que yo le pueda dar un abrazo, una persona a la que yo le pueda hacer un gesto amable. Pidámoslo que lo ponga, una persona necesitada. Y miren, y aquí viene esto que va a ser un reto. Si el Señor no les pone en el camino a esa persona necesitada, es porque la persona necesitada es usted. Así es de que vamos a orar y a dar gracias a Dios por esta actividad. Amado Padre, esta mañana te damos gracias, Señor, que nos permites poder estar reunidos con esta congregación, Señor, tan linda, tan amorosa, padres, son hijos tuyos, Señor. Este templo tan precioso, Señor, que tú has mantenido, Señor, con tu amor, con tu misericordia. El templo físico, el templo espiritual de cada una de las personas que está acá. Te damos gracias, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que tu gracia, Señor, que tu amor, que la paz que solo tú sabes dar, Señor, los llene en este día y en la semana y en toda la semana que viene, que tenemos que afrontar a partir del martes, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu amor. Espíritu Santo de Dios, gracias por estar acá con nosotros esta mañana.
Sabemos de que tú estás acá con nosotros y queremos aprovechar, Señor, este momento para decirte que soy pecador, Señor, para decirte que me arrepiento de todos mis pecados, para decirte que quiero que entres en mi corazón, Señor, para decirte que te cedo el volante de mi vida. Esta mañana, Señor, yo te lo cedo a ti y te pido, Señor, esta mañana que tú seas la guía de mi vida, que tú seas el sanador y el restaurador de mi vida. Todo esto lo pido en el dulce nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.